va? Bienvenidos. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos con el doctor Esteban Romano, que es traumatólogo, un hombre especializado precisamente en temas que a usted le interesa, que usted nos ha consultado, nos ha pedido, nos ha llamado para decirnos quiero saber esto, quiero saber lo otro. Doctor, gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias por la invitación. Y tengo algunas preguntas que me han hecho llegar acá. Por ejemplo, ¿cuáles son hoy las lesiones más frecuentes que usted ve en la práctica diaria, especialmente en personas que hacen deporte recreativo? Bueno, las lesiones más frecuentes no son generalmente las más espectaculares, sino que son generalmente lesiones por sobreuso o mal uso. Habitualmente se ven muchas lesiones musculares, lesiones tendinosas, fracturas por estrés, depende mucho de la carga de entrenamiento de los pacientes. Y después, bueno, obviamente los habituales esguinces, que también tienen que ver mucho con la falta de preparación para el deporte. Bien, usted sabe que yo era uno que padecía de esguinces. Jugaba al básquet y cuando saltaba, trácate. Bueno, vengo del mismo palo, por decirlo de una manera. Yo también juego al básquet y es muy habitual la lesión del esguince tobillo, y hay una fractura muy típica, que es la fractura de la base del quinto metatarsiano, que es cuando saltan y caen pisando sobre un rival, debajo del aro, y ahí es innegablemente la lesión habitual. Sí, y eso, por supuesto, no deja secuelas si se trata bien, ¿no? No, obviamente lo que tiene es que hay que hacer una consulta precoz. Muchas veces se apura uno a solicitar un estudio, pero lo principal es consultar, una buena evaluación y a partir de ahí encarar un tratamiento. Bien. Acá otra de las preguntas es, ¿por qué se lesionan tanto los deportistas amateurs? ¿Qué errores comunes se repiten en la forma de entrenar? Bueno, eso tiene que ver un poco de lo que hablábamos, esta falta de preparación. Es muy habitual la persona que pasa del sedentarismo absoluto a voy a salir a correr y me corro 10 kilómetros, o voy y juego 2 partidos de tenis, es lo habitual, ¿sí? El deporte requiere una preparación, el cuerpo está adaptado, o justamente la adaptación es lo que nos permite hacer deporte. El problema son los cambios bruscos, el mal manejo de las cargas, ¿sí? Cuando no hay una consulta previa. Yo soy especialista también en medicina del deporte, es importante la consulta previa a empezar a hacer deporte, una buena valoración. Hay algunos estudios que se pueden pedir, un espinograma, una baropodometría, una telegoniometría, para evaluar bien las relaciones, las compensaciones, y obviamente un buen examen físico para ver si tenemos algún defecto. Y a partir de ahí generar un plan para comenzar la actividad física paulatinamente, porque el problema generalmente es el comienzo brusco, el pasar de 0 a 100, y eso es lo que nos lesiona, porque el músculo tolera bastante bien esas cargas, pero los huesos, los tendones, las articulaciones son más reacias, es más difícil. Bien, ¿y tiene alguna diferencia la edad? O sea, que un chico por ahí empiece a hacer deporte intensivo y que una persona de muchos años empiece a hacer deporte después de no haber hecho nada, como usted estaba explicando recién. ¿Eso incide fundamentalmente en las lesiones? De nuevo, lo importante es la adaptación. Uno tiene que hacer un deporte que esté correctamente adaptado a sus capacidades. Obviamente no voy a mandar a un paciente que tiene cierta patología crónica, un paciente mayor con artrosis. Es importante que haga deporte, que haga algo de actividad física, pero obviamente adaptado, con un correcto seguimiento, un buen diagnóstico previo y hacer la progresión correspondiente. Lo mismo para un infante, ¿sí? Muchas veces hay algunos deportes que míticamente se contraindicaban para los pacientes jóvenes, ¿sí? Pero hoy en realidad pueden hacer cualquier deporte con la correcta acompañamiento. ¿Y qué deporte se puede contraindicar para un paciente joven? No, a ver, típicamente lo que se decía es que no podían trabajar la fuerza, pero hoy por hoy, porque había un mito, por decirlo de una manera, en que cerraba los cartílagos fisarios, aumentaba la secreción de testosterona, hormona de crecimiento, un montón de cosas que hoy se demostró que con un correcto trabajo de la fuerza, los chicos desde la edad pediátrica pueden empezar. De hecho, está demostrado, grandes atletas de grandes nacionalidades, chinos, americanos, empiezan muy temprano con el entrenamiento específico de sus deportes, con la correcta progresión, obviamente. Bien, ¿hay algún deporte en particular, sobre todo el básquet, del que hablábamos recién, el hockey, el vóley, que puede incidir en la presencia de mayor cantidad de lesiones? Los deportes de contacto obviamente tienen más incidencia de lesiones porque está el factor extrínseco del oponente, ¿sí? Entonces ahí es otra cosa que tenemos que valorar. Pero en líneas generales las lesiones se presentan dependiendo mucho de la intensidad del deporte, ¿sí? Hay algunos deportes que tienen más incidencias de lesiones, ¿sí? Es muy habitual el fútbol, el handball, claro. ¿sí? Tiene mucha incidencia de lesiones, el rugby, todos deportes de contacto,
donde ahí tenemos otro tipo de características. Pero en líneas generales ningún deporte es malo ni contraindicado. Lo que hay que hacer es encontrar el deporte justo para el paciente justo. Ahora, uno dice, sí, esos deportes de contacto tienen mayor cantidad de lesiones. Lesiones que muchas veces son precisamente por el contacto. Pero ¿y por qué se producen lesiones cuando no hay contacto? Como esa que hablábamos recién del básquet. Bueno, es que la carga, el cuerpo está muy influenciado por la carga. Tenemos por una parte la preparación para el deporte, el trabajo de la fuerza, hay que tener buena coordinación, flexibilidad, elongación, todo eso se entrena, ¿sí? Y por otro lado hay una parte que se llama entrenamiento invisible, que es los factores por ahí que uno suele dejar de lado: la buena alimentación, la buena hidratación, el buen descanso. Incluso hay factores psíquicos que afectan el desempeño e intervienen en el desarrollo de las lesiones. Entonces es todo un conjunto de que muchas veces no hay contacto, no son lesiones espectaculares, pero tenemos jugadores o pacientes que tienen una lesión compleja, ¿sí? Por ahí muscular, tendinosa, y está afectado por todas esas cargas que sufre el cuerpo. Bien. Doctor, realmente uno se pregunta muchas veces por qué hay personas que salen a caminar y se lesionan. Y muchas veces, a mí por ejemplo el cardiólogo me dice, vos tenés que salir a caminar todos los días, tenés que caminar por lo menos 2 kilómetros, 3 kilómetros y demás. Yo no me lesiono, pero tengo algún problema de rodilla que me dificulta salir a caminar. Pero ¿por qué se produce que salir a caminar muchas veces genera lesiones? ¿Por eso mismo? En realidad no es que salir a caminar genera lesiones, por ahí es falta el paso previo. Es muy habitual que uno antes de hacer deporte se haga una evaluación cardiológica, un ecocardio, un electro, etc. Pero muchas veces no hace una consulta con el especialista, con el traumatólogo, el médico del deporte, que es quien va a ayudar a prevenir esas lesiones. Entonces, tiene que ver por ahí, no tanto con la actividad en sí, sino con cómo está adaptada a esa persona. Entonces, tal vez puede ser un paciente con un desbalance en la pisada, que genera una sobrecarga muscular, genera una lesión. Pacientes con patología articular crónica, que ante la carga no mal manejada generan por ahí dolor o alguna lesión. Y también hay una parte que el deporte duele un poco, la actividad física duele. Lo que hay que aprender es a distinguir cuándo es por la actividad física en sí y cuándo es por una lesión. Hay algo que muchas veces uno no tiene en cuenta, pero que también hay que considerarlo. El calzado tiene mucho que ver. El calzado es un factor fundamental, tal cual. Dentro de esos factores extrínsecos hay muchas cosas que uno tiene que valorar. El calzado es uno de ellos. ¿Qué deporte practica? ¿Qué posición? El lado dominante. La superficie en la cual se practica el deporte. Si hay uso de herramientas o no. El tenis, el pádel, el golf, que usan factores. Todo eso también influye, ¿sí? No es raro la patología, el famoso codo de tenista. Tiene que ver con la técnica, con el grip, con la forma en que se maneja la raqueta muchas veces. Entonces es el calzado fundamental y un montón de factores que uno tiene que evaluar. Yo el otro día salí a caminar y vi una mujer caminando en chancleta. Y obviamente pensaba, pero qué locura, ¿cómo puede apoyar bien y no, el claro. pie? Sí, obviamente. Muchas veces, de hecho, esos calzados complican aún más. Son calzados inestables, ¿sí? Que no tienen la contención correcta para el pie. Un poco sería preferible andar descalzo que con un mal calzado. Yo pensé lo mismo que usted. Digo, le convendría salir descalza y no... Sí, puede ser, sí. Bueno, tengo otra pregunta acá que me hicieron. ¿Qué señales de alerta debería reconocer una persona que hace deporte para saber cuándo consultar y no seguir entrenando igual? Bueno, un poco lo que hablábamos antes. Obviamente el evento traumático, todos tenemos la alarma para consultar, ¿sí? Me doblo, pero después hay dolores que por ahí son un poco más solapados. Entonces, cuando el dolor dura más de 2 o 3 días, cuando no cede con el reposo, cuando no mejora o nos obliga a cambiar nuestra técnica deportiva, ¿sí? No podemos caminar lo que caminábamos antes, no podemos correr, no podemos saltar, etcétera, ¿sí? Todos esos serían factores de alarma para por lo menos consultar. Muchas veces también algo frecuente es consultar al que corresponde, ¿sí? Muchas veces se maneja en el mundo del deporte de manera empírica al profe, directo al kine, al masajista. Exactamente. Y en realidad hay que toda una cadena que uno tiene que seguir, porque a veces con una adecuación del entrenamiento o de las características es suficiente para resolver esa patología. Bien, y en realidad usted acaba de tocar un tema que es fundamental. Muchas veces el masajista se convierte en una figura central, porque dice, no, vení que yo tengo unos masajes, te pongo el hueso en su lugar y demás. Muchas veces eso termina mal.
Habitualmente... No lo hacen por mala intención. Obviamente, no es para castigar a nadie, pero la realidad es que a veces un masaje demasiado intenso, muy temprano en el momento de una lesión muscular principalmente o tendinosa, puede agravar el cuadro, generar más edema, más inflamación y en líneas generales al principio siempre hay que hacer un pequeño protocolo de reposo, hielo, algún elemento compresivo, dependiendo de la zona, ¿sí? Y bajarle la carga. Y en todo caso, después de un 24 o 48 horas, ahí evaluar y ver la lesión. Usted habló del hielo. Muchas veces la gente automáticamente se pone calor. Tenemos, ahí hay distintas escuelas, pero habitualmente el proceso inflamatorio es lo que duele y el hielo es la mejor herramienta que tenemos para tratar de frenar. Y no automedicarse. No automedicarse. Maquilla los síntomas, muchas veces también. Claro. Deportistas que me duele, pero bueno, tomo un diclo y voy a jugar igual o voy a hacer mi deporte igual. Bueno, eso no es lo mejor porque hay que buscar la causa, no estamos corrigiendo la causa. Nosotros habitualmente cuando hablamos de deporte le damos las lesiones a los miembros, es decir, a la parte que se usa para el deporte. Pero muchas veces los chicos tienen lesiones en la columna y demás que no provienen del deporte, sino que provienen de prácticas distintas, como por ejemplo llevar una mochila muy cargada o estar muchas horas agachado en la computadora. El cuerpo no sabe qué es carga de entrenamiento y qué es carga de la vida diaria, entonces nuestra vida diaria influye en cómo hacemos deporte, obviamente. Por eso es lo que hablábamos del entrenamiento invisible. La forma, la postura, la marcha, las cargas externas, todo eso afectan a la hora de practicar deporte. Entonces estamos sumando carga tras carga a un cuerpo que eventualmente, si no hace la correcta progresión, puede llegar a lesionarse. Por eso es importante la consulta previa a empezar un deporte. Más allá de consultar cuando hay lesión, lo importante de la lesión es prevenirla, no tratarla. Es que no pase, porque para el deportista hacer su deporte es su actividad más importante. Entonces es muy importante la consulta previa, una buena evaluación y encontrar esas cositas de la vida diaria que nos pueden afectar después en el desarrollo del deporte. Les insisto, recuerden que ustedes pueden ver este programa hoy, que lo estamos estrenando, en las repeticiones posteriores, y lo ven en la zona norte, en la zona oeste, en la zona sur del Gran Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en La Plata y alrededores. Recuerden que también que en pantalla tienen las formas de comunicarse con nosotros y todas sus inquietudes, ya sean críticas, elogios, preguntas, todo eso va a ser transmitido a los profesionales para que usted tenga la respuesta que se merece. Estamos con el doctor Romano, que es un reconocido traumatólogo y que además es médico de profesionales del deporte. Y uno se pregunta, por ejemplo, hay jugadores de fútbol a los que uno los ve jugar y de golpe sale en la noticia y dice, está lesionado por esto, está lesionado por lo otro, y uno nunca lo vio lesionado. ¿Cómo se explica eso? Bueno, es complejo. La verdad es que los jugadores profesionales están sometidos a altísimas cargas de entrenamiento, obviamente. ¿Qué es una carga? La carga de entrenamiento es una buena pregunta. Es todo lo que hace el cuerpo, ¿sí? Funciona como una carga de entrenamiento. Obviamente tenemos cargas de la vida diaria y por ahí la actividad específica y el entrenamiento del deporte. Generalmente se entrena de parte separada la fuerza, de manera aislada, y después se hace el entrenamiento y el trabajo específico de la actividad en el entrenamiento convencional. Bien. Los jugadores muchas veces, ese cúmulo de cargas, lo que habitualmente por ahí se lee en los diarios, el calendario apretado, claro, ¿sí? Todas esas cosas influyen en el desarrollo de la actividad. Entonces, y los jugadores profesionales tienen una tolerancia al dolor y distinta por ahí adaptación a las lesiones. Muchas veces puede pasar que un jugador termine con alguna molestia o un dolor, ¿sí? Y con el correr de los días empezamos a notar que el dolor no cede, que no mejora, y ahí uno tiene que evaluarlo, y es lo más habitual, que es una lesión muscular o alguna lesión tendinosa, que por sobrecarga no traumática, el músculo pierde sus características normales. Bien, yo le pido disculpas a usted y le pido disculpas a usted también, porque en realidad estoy leyendo las preguntas que me van llegando,
y creo y lo tengo que hacer así, no tengo otra solución, doctor. Acá está sobreindicada la resonancia magnética en las lesiones deportivas. Es una buena pregunta. La verdad es que la resonancia magnética es una gran herramienta, ¿sí? Ha avanzado mucho la medicina y particularmente la traumatología del deporte con el descubrimiento de la resonancia y con la popularización del estudio, pero la realidad es que muchas veces se pide de manera exagerada. Porque habitualmente si hacemos una resonancia a un paciente 40 años, 50, vamos a encontrar patología, va a haber desgaste propio de la actividad. Entonces uno tiene que pedirlo orientado, como todo examen complementario, y muchas veces se diagnostica o se pide además sin una correcta evaluación del paciente. Entonces, sí, para mí está un poco sobreindicada. La realidad es que hoy por hoy se pide, como te di el ejemplo al principio, del esguince. Obviamente hay que pedirlo cuando uno tiene una pauta de alarma, una articulación inestable, no evoluciona bien con el tratamiento, pero no es para salir corriendo a hacer una resonancia como muchas veces pasa. Sí, muchas veces también se piden 10 análisis de sangre, no en el caso de las lesiones, pero en general, y las obras sociales no responden a eso. Bueno, ahí tenemos otro factor importante también, obviamente, hay que manejar el recurso. ¿Sí? Muchas veces viene el paciente ya con la resonancia hecha, que se la pidió un conocido, un familiar, alguien, y a veces no es ni necesario, o viene alarmado porque lee un informe con una degeneración meniscal una degeneración hialina de un menisco o alguna protrusión discal en la columna lumbar, y son patologías que si le hacemos a la población general habitualmente están. Obviamente cuánto influya eso en la práctica deportiva en este caso o no. Entonces por ahí no es lo que estamos buscando y uno se centra en esa lesión y deja pasar por alto algún acortamiento muscular, alguna patología por ahí de otra índole. Sí, ¿y cómo se diferencia lo que puede ser una consecuencia de la práctica deportiva a una consecuencia de la vida diaria? Principalmente toda la parte de la anamnesis del deportista, de saber qué le duele, cuándo le duele, cómo le duele, las características de su deporte, cómo se relaciona con el entrenamiento y con el juego en sí, cuándo empezó, cómo empezó, y a partir de ahí uno va al estudio a buscar qué es lo que supone. Si uno va a ciegas, todo nos va a llamar la atención, todo es nuevo, todo es llamativo, entonces obviamente dependerá de las características del dolor, de la práctica, de cómo se desarrolla, si lo que encontramos en la imagen es la causa del dolor o no. Si no, uno puede encontrarlo y que sea solo un hallazgo y no esté relacionado con el dolor. Bien, hablamos de los chicos antes, de las mochilas muy pesadas, y los muy adultos, los mayores de 60 años, 70 años, que por ahí están, de golpe aparece una lesión, un dolor y demás, y no están practicando un deporte. ¿Qué puede pasar? No, bueno, obviamente hay patología asociada a la degeneración del cuerpo, ¿sí? Es muy fácil de incorporar el deterioro externo del cuerpo, las arrugas, las canas, etc. Pero lo mismo pasa en nuestras articulaciones, nuestros tendones, nuestros músculos. Vamos perdiendo músculo, vamos perdiendo elongación de nuestros tendones, nuestras articulaciones se deterioran, entonces muchas veces hay lesiones que son más bien degenerativas, y una carga baja de la vida diaria, salir a caminar, ir a hacer los mandados, puede despertar un dolor. Y a veces es incluso el ejercicio, el tratamiento para esas patologías, sí, indicando trabajo de la fuerza, trabajo de la movilidad articular, flexibilidad. Mejora obviamente la sintomatología de muchos pacientes mayores que tienen algunas artropatías degenerativas, lesiones crónicas, y mejoran mucho con el ejercicio. Bien, acá una última pregunta que me acaba de entrar, dice: yo estoy mucho tiempo andando en bicicleta, y no noto que me duelan los músculos, pero si camino de más, me duelen los músculos de las piernas. Tendremos que ver ahí qué características tiene esa marcha. Hay un estudio específico que se puede hacer, que es un estudio biomecánico de la marcha, y hay pacientes que hay distintas relaciones entre los grupos, o sea, entre los músculos, entre los segmentos del miembro inferior, distintas características de la marcha que pueden afectar y puede ser que pase, ¿sí? Y obviamente la diferencia entre uno y otro es la carga. Cuando uno tiene carga axial, cuando uno camina contra la superficie, es distinto a cómo se desarrolla en la bicicleta. Bien, y yo le pregunto, porque me interesa, ¿cuánto tiene que caminar una persona diariamente para considerar que cumplió con esa carga diaria de cubrir la caminata por la lesión cardíaca? Es una buena pregunta, es algo habitual. La realidad es que el mínimo, lo basal que se recomienda son 8.000 pasos al día.
8.000 pasos. 8.000 pasos, que son más o menos entre 5 y 6 kilómetros, se podría decir, distribuidos en el día, no solo en deporte. No tiene que ser todo junto. No todo junto, distribuidos en el día. Y las recomendaciones son entre 8.000 y 15.000 pasos. En promedio, 10.000 pasos por día estaría más que bien. Hoy por hoy cualquiera tiene un elemento, un teléfono, un reloj inteligente, hay distintas maneras de controlarlo. Y en líneas generales, para gozar de una buena salud, la caminata es un buen ejercicio por todos los efectos cardiovasculares, sobre el metabolismo, etc. Y un número, si tuviera que cerrarlo, diría 10.000 pasos por día, está más que bien. Bien. Doctor, lo quiero llevar a otro tema que tiene que ver con la capacitación de los profesionales. ¿Hay residencias de...? Sí, en realidad no hay, la medicina del deporte es una especialidad posgrado, ¿sí? Generalmente hay distintas especialidades que se nuclean en la medicina del deporte. Obviamente los traumatólogos llevamos la bandera, pero también hay cardiólogos, hay médicos especialistas en terapia intensiva, y después de las especialidades que se te ocurra, hay un especialista que además es deportólogo. Yo tengo dentro de mi grupo de trabajo de referencia neumonólogos que además trabajan específicamente con deportistas, endocrinólogos, dermatólogos. Todas las especialidades pueden adaptarse a la medicina del deporte porque los deportistas son una especie particular de pacientes. No es lo mismo tratar un deportista que tratar un deportista de alto rendimiento, obviamente, que un paciente, un deportista recreativo o un paciente que hace actividad física por salud. Pero generalmente lo que se hace es un trabajo básico, ¿sí? Alguna especialidad básica, en este caso traumatología es la mía. Yo soy instructor de residente del Hospital Evita de Lanús. Ahí tenemos residencia de trauma. Tengo varios de los residentes que están haciendo el curso de posgrado porque, bueno, obviamente están un poco influenciados también, pero no, es una especialidad que es muy linda y que además complementa mucho con los requerimientos de los pacientes. Bien. Doctor, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. ¿Usted quiere agregar algo que yo no le haya preguntado? Voy a buscar a ver si entró alguna pregunta más. ¿Quiere agregar algo usted? No, en líneas generales que es importante hacer deporte en cualquier etapa de la vida. El deporte es salud en todos los casos. Obviamente el alto rendimiento es otra cosa, se somete al cuerpo a otras características, pero en líneas generales el deporte ayuda en un montón de aspectos a la vida diaria, desde lo biológico, desde lo anatómico, desde lo psíquico. La verdad es que es importante que nadie dude de que si está para hacer deporte o no, que lo haga, porque es un beneficio claro. Bien, el alto rendimiento no incluye solamente a los deportistas de fútbol, hockey, también a los atletas. El alto rendimiento tiene que ver con las características del entrenamiento y del deporte y de la intensidad del deporte que se practica, exactamente. Muy bien, el doctor Esteban Romano, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Esto ha sido Enfoque Médico. Recuerde que usted tiene en pantalla las formas de comunicarse con nosotros y también recuerde que usted ve este programa en la zona norte, en la zona oeste, en la zona sur de este canal, en La Plata y alrededores y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mi nombre es Carlos Siniscalchi y al agradecerlos que nos hayan acompañado, los invito para que la semana próxima estén una vez más aquí con nosotros. Hasta entonces.